Es que sepa usted que el Tribunal de Apelaciones declaró inconstitucional una modalidad de feminicidio. ¿Pero a qué se refiere específicamente y de qué se trata? Porque yo también tengo muchas dudas. Pues para contestar esta y otras preguntas me acompaña el licenciado Manuel Clicchini. Buenos días. Buenos días. Y la abogada y activista Alondra del Mar. Buenos días. Buen día. ¿Cómo estamos? Sobreviviendo. Sí, lo del hambre es algo, ¿verdad? Lo del hambre es algo que a mí me preocupa mucho, honestamente. Y que no hay fin al cierre. Y que no hay fin al cierre. Y que si mientras más esto se alargue, honestamente me empieza a preocupar. Hay mucha gente en Puerto Rico que depende de esto. Y las reservas del gobierno para ayudar son finitas, del gobierno estatal. Así que sí, es preocupante. Bueno, se espera por aprobación de la Junta también para... Creo que sí, estamos casi sin miembros. También, sí. Pero bueno, pero la realidad es que de alguna manera habrá que atenderlo, porque si no, esto se complica de otra forma. Pero bueno, ¿qué fue lo que el Tribunal de Apelaciones declaró inconstitucional dentro del delito de feminicidio? Explíquemelo en español boricua de calle para yo entender. El delito de feminicidio tiene 11 elementos que pueden ser usados para acusar por feminicidio. Uno de los elementos trata sobre conducta previa. Que puede ser, dice, esporádica o recurrente, y el tribunal dijo, espérate, esto está muy ambiguo. ¿Por qué? Porque no dice cuándo, no dice qué. Por ejemplo, habla de violencia. Hay distintos tipos de violencia, física, emocional, económica. Te dice que también que haya ocurrido antes, aunque no haya sido reportado, pero no te dice si es un año antes, 20 años antes. Así que en ese lado el tribunal encontró que era demasiado ambiguo y dejaba mucho poder a la policía, a la fiscalía y al juez. El segundo planteamiento es uno más interesante. Dice que es discriminatorio, porque la Constitución establece que no se puede discriminar por sexo. Entonces ellos vienen y entienden que al haber esto en la Constitución, la revisión de cualquier estatuto que sugiera algún tipo de discrimen tiene que ser bajo lo que se llama el escrutinio estricto. Y ese escrutinio estricto, esto es un poquito técnico, requiere unos elementos. Y encontró que uno de los elementos no estaba, que era que fuese lo menos intrusivo posible. Se le levantó el argumento de que hay otras leyes y hay otras decisiones que reconocen la diferencia entre el hombre y la mujer, como el caso de la violación. Sin embargo, ellos indican en este escrito que aquí ese elemento no está y por ende declaran ese inciso, el inciso 5, inconstitucional por vaguedad y porque... Clasificación sospechosa. Clasificación sospechosa. Y también dice, en el de vaguedad también dice, mira, es una violación del debido proceso de ley porque el ciudadano no sabe qué conducta es la que es violatoria de esto porque es muy ambiguo. Pero esos son los dos fundamentos. Alondra, bueno, dame tu versión. Yo tengo... Mi versión. No, bueno, dale. Bueno, mi versión es que esto pone sobre relieve la urgencia de la comunidad jurídica de percibirse como una rama más de las ciencias sociales y de la necesidad de la comunidad jurídica en aprender, ¿verdad? Y disculpen la generalización, pero es que es lo que he visto, sobre diferentes formas de marginación y de opresiones históricas. No es que me parezca un análisis, sería muy atrevido de mi parte decir, ay, el Tribunal de Apelaciones, el panel de jueces erró en derecho, sería muy atrevido, pero ciertamente creo que hubo unos factores que no tomaron en consideración al momento de escribir el texto, y eso es bien preocupante. Yo veo que Clicchini hace que sí, pero lo que pasa, yo desde mi perspectiva muy... nada, es que obviamente yo siempre he dicho aquí y soy de pensar de que debemos mantener ese balance y que las leyes que excluyen o que ponen en diferencia, a mí siempre me han dado un poquito de estrés, porque si se usan para la derecha, se usan para la izquierda también, y entonces obviamente pues yo pienso que un asesinato es un asesinato consciente de que se asesinan más mujeres por ser mujer. Sí. ¿Ves? Que esa es la nota allí donde yo digo, ok, ¿y cómo ponemos esto en la balanza cuando realmente tú me matas más a mí porque soy mujer? Entonces, sí, un asesinato es un asesinato, pero ¿qué hay que hacer para que ese asesinato, ¿verdad? No sea como que matar a una mujer es igual que matar un gallo?
Por eso es que tú creas el feminicidio, porque eso le da relevancia. Dentro de tantos asesinatos que hay en Puerto Rico, los asesinatos de las mujeres se invisibiliza porque cae en ese zafacón de asesinatos. Ya. Sin embargo, aquí hay dos elementos que hay que tomar en consideración. Esta es una crónica de una muerte anunciada, porque tanto el Departamento de Justicia como el Colegio de Abogados y Abogadas advirtió de los defectos constitucionales. Y fíjate que en el pasado hay leyes que han sido precisamente para proteger a la mujer, pero se han enmendado para quitar el género y poner persona. Claro, como la ley 54. Correcto. Y aquí hubiese sido tan fácil que le hubiesen puesto persona, porque siempre se reconoce. El derecho es rogado cuando alguien venga, pues tiene que demostrar los elementos, y aquí el grueso van a ser mujeres. Pero yo creo que la etiqueta de feminicidio no se puede perder, porque nuevamente en Puerto Rico tenemos una ola de feminicidios, y la única manera que tú lo mantienes vivo y en la cara de todo el mundo es llamándolo como es. Totalmente. De hecho, hay una percepción bien errada de la población en general, y por los comentarios que he visto de colegas abogados, que es que esto nada más aplica como a sujeto activo a un hombre. No. O sea, feminicidio es la muerte violenta de una mujer. Claro. E incluso cuando hablo de mantenernos en educación jurídica continua como una ciencia social, hablo de que academias latinoamericanas, incluso europeas, se están moviendo a contemplar feminicidios incluso indirectos. ¿Qué quiere decir feminicidios indirectos? Bueno, hasta muertes por sobredosis de sustancias controladas se están catalogando como feminicidios indirectos, y aunque la gente se alborote, esto tiene una razón lógica detrás, y es que existe en la sociedad que vivimos y cohabitamos, existen unas dinámicas de poder muy marcadas. Lamentablemente el Código Penal tiene una herencia muy patriarcal, y no me encanta tanto usar esta palabra porque la gente se esponja, pero es patriarcal, así que por eso vemos que se tiene que cambiar a persona, etcétera, y hay unos lastres ahí. Yo creo que el Tribunal de Apelaciones quizás hubiese podido explicar el artículo o el alcance, no sé, pero de ahí a declarar la inconstitucionalidad de situaciones esporádicas, etcétera, pues me parece un poquito problemático, porque hay otros delitos que requieren de algún patrón o algunas acciones, y qué va a pasar con esos otros delitos. Que para poder pelear hay que conocer las reglas del juego. Entonces yo me pregunto, ¿quiénes son, verdad? Siempre mis amigos los genios, los que redactaron, o sea, y trabajaron esto? No entendían que la Constitución decía que no debía haber discrimen por razón de sexo, de religión, whatever, ñoños. Lamentablemente los que redactan las leyes no necesariamente son abogados. Y aquí lo curioso es que también estamos en un ambiente político. Proponen este proyecto. Este proyecto recibió muchas enmiendas y recibió muchos comentarios. Pero ¿por qué estos dos comentarios no los incorporaron? Mira, pero usted me va a decir a mí, pero vamos para atrás. Usted me va a decir a mí que los que escriben las leyes no son abogados, y que no hay un corillo de asesores abogados pagos por el pueblo de Puerto Rico en la Cámara, en el Senado y en todas las esquinas, y llega y todo el que llega. Sonia, la realidad es que muchas de estas leyes tienen el Código Penal. No lo revisó un grupo de... Ay, yo me voy a desmayar. Lo revisaron, pero no le hicieron caso. Pero dígame la verdad, porque es que no es posible. Déjame darte un ejemplo. Venga. Ese artículo 5, sácalo del contexto del feminicidio. Si tú quieres traer prueba de carácter, sería inadmisible en todos los casos criminales. Sin embargo, 99% inadmisible. Sin embargo, en este caso, lo hicieron parte de... ¿Qué sucede? Se les dijo, había que cambiarlo. Lo que pasa es que allá dentro de la Casa de las Leyes pasan tantas cosas y tantas influencias. Esa parte la puedo entender. O sea, le dicen los expertos, porque hemos hablado de la política bruta, le dicen los expertos, el que conoce el tema de verdad, mira, esto no puede ser así por esto, y allá van y hacen lo que quieren. Quizás un proyecto para las gradas, y es bien desgastante, porque de momento ves los grupos de derechos humanos y de mujeres que estamos pues tratando de aclararle al país que
el feminicidio sigue siendo un delito. Claro. Que solamente fue esas dos palabras de esporádicas y recurrentes. No dice eso, probablemente, pero es un sinónimo. Entonces, es bien desgastante porque mientras seguimos combatiendo la desinformación, la cuestión esta de que ahora es una modalidad narrativa, la cuestión de que los feminicidios no existen, que lo que existe es un trastorno de salud mental y se torna en una ¿Cómo? sí, eso lo está diciendo mi amiga, la siempre adorada senadora. ¿Qué senadora? Rodríguez Bebe siempre dice que son trastornos salud mental, es un tema de salud mental y entonces, bueno, se desvalida toda la realidad de que en Puerto Rico, según datos del Observatorio de Equidad, y me parece bien importante traerlo a colación y siempre que puedo lo digo, la cantidad de feminicidios de una mujer cada 7 días solamente es equiparable en escenarios de conflicto bélico. Entonces, pues, mientras tanto, esto no se leí que parte del texto decía que ellos eran padres. Es que esto no tiene absolutamente nada que ver. Yo tengo hijas, bueno, fantástico, pero quizás teníamos que educar. La comunidad jurídica está ignorando mucho sobre estos temas. ¿Qué tiene que hacer la Asamblea Legislativa? Enmendarlo. Exacto, para enmendar el artículo y declararlo, ¿verdad? Ya no es enmendable. ¿Es enmendable? Claro que sí es enmendable. Sí. Y eso se puede enmendar mañana por un proceso expedito porque sabemos dónde está el problema. Se dijo antes, se dice ahora. De hecho, yo una de las cosas que siempre he pensado, cuando tú tienes vistas públicas, es un proceso un poquito contencioso. Yo creo que muchas veces las organizaciones, por ejemplo, el Colegio de Abogados y Abogadas, se debe haber reunido con las organizaciones de protección de la mujer para llegar a un acuerdo. Mira, encontramos este problema. De acuerdo. Porque lo que pasa es que un grupo dice yo lo quiero así, otro grupo dice que no. No hay cohesión. Este es el problema. Este es el problema fundamental y al que vamos todos los días. Ese punto de encuentro donde podamos organizarnos y decir, ok, esto es lo que tú ves, esto es lo que yo veo, pero ¿cómo llegamos aquí para que esto fluya y ocurra y beneficie a todas las partes? Con una sola voz. Y hay una sola voz. Sí, y eso es un problema que estamos teniendo como país en muchos temas, no solamente en este. En términos simbólicos, este fallo definitivamente, pues de alguna manera intenta, o bueno, deja en la mente, como bien señalas tú, el que el feminicidio pudiera, ya no es un crimen, pero sigue siendo. Y quiero dejarlo claro, El titular de que se declara inconstitucional el feminicidio es totalmente erróneo. Se declara inconstitucional una porción, uno de 11 elementos. El feminicidio sigue siendo en el texto de la ley un delito grave. Esto no va a cambiar nada. Lo que pasa es que esto cambia en este caso en particular. En este caso. Ya. Porque tampoco sabemos cuántos casos este factor ha sido importante. Porque tenemos que recordar siempre, un feminicidio es un asesinato. Claro. Los elementos del asesinato son demostrables con distintos tipos de evidencia. Pero en este caso en particular... ¿Y por qué aquí pudo ser así? Porque lo reclamaron, lo levantaron como No, pero ¿qué pasó específicamente que no? Él lo que pidió fue una moción Mira, de sistema. lo que pasa es que él alega que él se defendió a sí mismo y que la mató en defensa propia. Claro, eso lo tiene que demostrar él. Pero entonces, cuando fueron a la vista, la hija es la que testifica sobre estas conductas previas y dice que él era un abusador, que la maltrataba, que le pegaba, que le levantó la mano. ¿Qué pasa? Que ese elemento es lo que genera entonces el inciso 5. ¿Qué pasa? Que probablemente no trajeron más pruebas porque la fiscalía entendió que con eso tenía suficiente para la vista preliminar. Y no trajeron más pruebas. Ahora se dieron cuenta de que al ser declarado inconstitucional tiene que traer más pruebas. Pero nuevamente esto es bien particular a este caso. A este caso, sí. Y yo creo que también es importante y está pasando por encima los sobrevivientes de víctimas de violencia. Los hijos. O sea, la hija dio declaraciones, no me están creyendo. O sea, esto crea un nivel de desesperanza que la comunidad jurídica, volvemos, hablamos desde acá arriba y no lo estamos midiendo. Por eso es importante. Pero también hay que tener presente algo. La Constitución tiene una protección para todo el mundo y la Constitución se ha interpretado de esta manera. Tenemos que ser respetuosos a eso porque vemos como en Estados Unidos la Constitución se está tirando al piso y los derechos se están perdiendo. Lo que pasa es que es reconciliable y lo que tenemos que hacer es reconciliarlo de inmediato. Mañana presenten un proyecto, lo aprueban y ya. Bueno, pues ya está, ahí está, presenten un proyecto.
Problemas resueltos. Señor nos ampare. Bueno, licenciado Manuel Quilicchini, gracias siempre, un placer conversar con usted. Alondra del Mar, gracias por estar acá, gracias siempre por la conversación.